Así hay muchas personas en el mundo que pueden pensar cosas diferentes a nosotros y no por eso precisamente están equivocados. Recordemos que existe lo que es la realidad objetiva, pero también está la realidad subjetiva y la relativa. Por lo tanto, nosotros podemos saber que nuestra verdad no será la misma que la verdad de los demás. La verdad objetiva es la que es invariable. Lo que depende de esta realidad es tal vez factores como el lenguaje, factores que son un poco más objetivos pero también relativos. Entra un poco en lo intersubjetivo, que se vuelve relativo. Porque nosotros tomamos en cuenta ciertos parámetros para establecer lo que es un lenguaje común, como el lenguaje numérico, por ejemplo. El valor del número 2 es objetivo, porque vale 2. Y lo que usas para usar ese 2 vale en la realidad y vale en la teoría. Es objetivo lo que piensas sobre él. Sin embargo, el signo que seleccionamos como el 2 no es algo que abstrayamos de la naturaleza, es arbitrario, así lo entendemos nosotros. Es por lo tanto una verdad relativa. Nosotros podemos entender que una realidad objetiva es aquella que no puede dar cabida a dudas. Por lo tanto, todavía quedó de que si nosotros por cómo funciona el lenguaje podemos entender que el número 2 se llama 2 porque nosotros queremos ponerle 2, el valor del número 2 es algo que sí es objetivo y que no podemos cambiar de parecer. También, por ejemplo, que la luz sea la luz y que nosotros la reconozcamos como la luz, tal vez sea algo que sea más parte de nosotros, ¿no? Decía, por ejemplo, varios filósofos han dicho como Kant o incluso Newton o Einstein que la vida son relativas y también que todo depende de los ojos del espectador en parte. Como decían así los impresionistas tratando de justificar su arte, por ejemplo. Que las cosas dependen de los ojos del espectador. Puede ser que el cómo reconozcamos que la luz es algo más relativo para nosotros y para cómo opera nuestro lenguaje. Pero el que es la luz en sí, que es este fenómeno que opera con la dualidad de onda-partícula, que tiene una cierta velocidad y que tiene una cierta carga energética en cuanto pasa un valor del tiempo. Eso es algo objetivo. Lo que puede ir por los valores y por las tangentes de todo esto es algo más relativo, sin embargo puede centrar como objetivo las leyes naturales que operan alrededor de nosotros. Es como este clip que venía en la serie de ciencia ficción Futurama, en el cual te podía decir que si nosotros vivimos en un universo tal cual como el profesor Huxworth creó un universo, entonces este tiene que estar liado por ciertas leyes físicas, ciertas leyes inmutables que no varían. Entonces, nosotros reconocemos ciertas leyes que nos mueven como objetivas, lo que ya la ley es algo objetivo. Entonces, nosotros podemos también entender que en cuanto a la realidad subjetiva y también lo que va siendo relativo, o sea, que varía entre varias personas que congenen a otras o varias personas, casi todas pueden estar de acuerdo en que es el mismo, pero por eso se convierte en una realidad objetiva. Puedes pensar que de todas formas haya cierta tendencia a establecer las cosas que ya son de una cierta forma y por eso terminan como algo objetivo, aunque no son algo plenamente objetivo. Voy a buscar más al respecto porque es algo que me llama mucha atención, la diferencia entre cómo funcionan los diferentes niveles de verdad a la vez que el lenguaje. También les invito a buscarlos si les llama la atención, pero está claro que nosotros podemos pensar en que las demás personas podrían estar mal muchas veces si no piensan como nosotros también. Muchas veces también van a estar bien porque ellos saben más que nosotros por una cierta razón. Sin embargo, entendiendo el por qué las personas piensan como piensan, como ya te he contado, que es porque las personas se moldean por las cosas que les suceden y también por el ambiente en el que se han formado, a la vez que mucho tiene que ver los genes de la misma persona. No será lo mismo, por ejemplo, una persona que se crió en el seno de una familia de cierta raza con ciertos dotes genéticos a una familia completamente diferente.
el otro lado del mundo, porque es algo objetivo que algunos piensen que es algo xenófobo, racista, es algo que incluso puede llegar a ser machista, porque hay diferencia entre hombres y mujeres, claro, en el término de las hormonas que generamos y de cómo funcionan nuestros cerebros. No se tiene que hablar de forma racial lúdica sobre superioridad de una persona sobre otra, pero sí en cuanto a las diferencias. Como yo te he dicho, el ambiente nos va moldeando a ser diferentes. Sin embargo, también nuestra carga genética nos lleva por este lado. Por lo tanto, hombres y mujeres pueden ser diferentes y las personas de una raza pueden ser muy diferentes a otras por el hecho de que nosotros también, igual como una droga, puede manipular mucho nuestra forma de ser, como el simple hecho de comer o no un pastelito porque tiene mucho azúcar, o tomar o no café en las mañanas, por no hablar de cocaína o otras drogas más fuertes. Una persona, por ser de un cierto grupo tal vez racial, a diferencia de otro, por ser de un género a otro, genera ciertas hormonas, sea en un órgano específico fuera de su cerebro, con más razón en ese mismo, que lo hace comportarse de ciertas formas diferentes. Tanto lo genético como lo mental nos predisponen a ser quienes somos. Y volviendo a hablar de lo que es objetivo, subjetivo y relativo, las personas, aunque tengan estas diferencias, pueden entender los niveles de verdad, aunque sea intuitivamente. Como ya había comentado, el sentido común se obtiene viviendo. Puedes leer de lo que es el sentido común, sin embargo, el sentido común también se puede aprender en la vida. Y además, como ya he hablado también, lo que es los 8 tipos de inteligencia realmente no debería ser ni muy aceptado como una teoría, más bien. La inteligencia es la capacidad para poder llevar al fin tus metas. La inteligencia debería ser la capacidad para poder llegar a plenitud todos tus objetivos. Así que las 8 tipos de inteligencia serían una inteligencia, sin embargo, yo diría que la inteligencia intrapersonal sería más bien, sí, poder tener autoestima para estar bien contigo mismo, pero podría ser una deficiencia nuestra junto con otras personas. Yo digo por eso que en cuanto a los niveles de verdad, una persona, si se reconoce a sí misma como por qué piensa lo que piensa y le da un debido mérito a algo, si eso se reconoce en el tiempo, si eso tiene peso y se refleja en acciones, claro. Una cosa es pensar, pero igual como las ilusiones no son reales, igual como los recuerdos realmente se pueden cambiar. Una persona puede ser que recuerde algo y con los pacientes de Alzheimer se nota mucho. Una persona realmente no siempre está consciente de qué es lo que recuerda. Es por eso que está enfermado, porque es la realidad de la persona. Una persona, cuando ella siente que algo se refleja en acciones, es objetivo el hecho de que lo hizo. Lo objetivo son las acciones. Y como lo objetivo es lo que ya está hecho, aunque los argumentos detrás de lo que ya está hecho pueden ser subjetivos o relativos, por ejemplo, con los colores, con la ley, con los gustos, algo objetivo puede ser que tú hayas pronunciado o actuado conforme a algo que ya estaba estipulado. Yo te estoy hablando en español y no va a ser una interpretación personal. Es una realidad objetiva que yo te estoy hablando en español. Pero estamos hablando en español para lo que nosotros entendemos por nuestra capacidad y por la historia del lenguaje en lengua castellana y que ha surgido en otras partes, claro, por el imperio español, obviamente, que es español. Nosotros ya entendemos que es español. Ya si tuviera inteligencia, tú di otro animal para comprender, no inteligencia de otro tipo, sino inteligencia para comprender el lenguaje. Un alien, por ejemplo, o un tipo de Dios, podría decir que es otra cosa. Para nosotros los seres humanos es algo objetivo que estamos hablando en español porque nosotros lo llamamos español. Me encanta por eso la diferencia de los niveles de realidad, porque define
muy bien cómo comprendemos el mundo que nos rodea. Bueno, el resumen de lo que he dicho hasta ahora. Nosotros somos diferentes y se nota por el ambiente que nos rodea, por todo lo que nos sucede, por lo que hacemos, por lo que nace en nosotros y aunque a algunos no les guste, por nuestras diferencias biológicas también. Una persona va a depender mucho una de otra conforme las hormonas que segrega su cuerpo. Es algo obvio. Si yo estoy 8 horas sentado todos los días, no tendré la misma condición física que Usain Bolt, por ejemplo, o que Richie Phelps. No es algo obvio. Se ha de sentido común. Uno mismo puede entender que los hábitos te van formando. De nacimiento hay cierta predisposición para que ciertos genes se manifiesten, se reflejen. También el ambiente juega un gran papel en esto, así como enfermedades como el autismo o discapacidades mentales se expresan en niños menores de edad, por ejemplo, cuando les falta algún nutriente esencial o exceso de alguno, en algunos casos, solo por mencionar. Tú puedes hablar de que si un tipo de nacimiento fue de alguna forma, entonces estará predispuesto el niño a ser de cierta forma o de otra. Si sus padres fueron ciertas personas, va a estar predispuesto a hacer tal cosa. Y no solo por lo que suceda, sino por quienes son sus padres. Recordemos, todo importa en esta vida. Y así como todo importa, hay que recordar lo que es claro que es con lo que comencé. Los niveles de realidad definen cómo nos manifestamos en la vida.